Hola, mi nombre es Georgina y hoy voy a hablar sobre la película The Power of the Dog o El Poder del Perro, la cual está ahorita mismo disponible en Netflix. Esta película es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1967 escrita por Thomas Savage. Jane Campion, que es la directora y escritora de esta película, hizo un trabajo absolutamente magnífico adaptando el guión y también dirigiendo la película. La historia trata sobre dos hermanos ganaderos adinerados cuyas personalidades son muy diferentes. Por un lado está Phil Burbank, quien es cruel, intimidante y desaliñado. Y por otro lado está su hermano George, quien es amable, impasible, elegante. Y bueno, George se casa con una viuda de un pueblo que se llama Rose. Y Phil detesta a Rose, así que trata de hacerle la vida imposible usando como peón al hijo de ella, que se llama Peter. Una de las cosas que más me gustaron y que más quiero destacar de la película es las diferentes formas en las que se representa la masculinidad en los personajes de Phil y de Peter. Phil Burbank, creo que me encantó ese personaje. Me encantó como Benedict Cumberbatch lo interpretó. Creo que es un trabajo excelente en interpretar a este hombre ganadero súper masculino que se muestra muy rudo, imbatible, pero que hay algo como que no cuadra en él. Hay algo que se está escondiendo detrás de esa fachada y eso lo hace todavía más interesante, un personaje más intrigante. Phil vive enamorado de su mentor, del fallecido Bronco Henry, vive citándolo, vive recordándolo. Y creo que esto es algo que funciona muy bien para Phil, sobre todo porque cuando vives una vida donde reprimes tus emociones, tus verdaderas emociones, te es muy fácil estar enamorado de un muerto, de un fantasma, más bien. Y por otro lado está Peter, que es un adolescente afeminado, que se muestra más vulnerable, o sea, se lo ve como más vulnerable, se muestra cero agresivo. Y estas dos masculinidades, estas dos personalidades se repelen y por eso al inicio hay conflicto, por eso al inicio Phil le hace bullying a Peter. Como ya dije, mi personaje favorito es Phil Burbank. Creo que Benedict Cumberbatch hizo un trabajo impresionante, una actuación de aplaudir definitivamente. Y bueno, quería mencionar que él hizo varias cosas para meterse bastante en el personaje. Una de esas fue no bañarse por 2 semanas antes de iniciar el rodaje. También empezó a fumar muchísimo, tanto que se intoxicó 3 veces con nicotina. Además, él y Kirsten Dunst, quien interpreta a Rose, quedaron en no hablarse durante todo el rodaje porque no querían salirse de personaje, porque en la película ellos se odian, se detestan. Phil en la película empieza a odiar a Rose. Yo lo veo como un síntoma de esa infelicidad que él carga y que se nota bastante en su personalidad. Y bueno, Rose empezó en un conflicto familiar sin siquiera planificarlo, de una forma inocente, pero bueno, ella a la final termina siendo este personaje que entra en conflicto con Phil y que es un personaje que psicológicamente está muy muy atormentado. La misma Kirsten Dunst dijo que fue un personaje difícil de interpretar precisamente por esto, que no le agradó mucho en realidad interpretarla. Si hablamos de género, para mí esto es un drama trágico, pero indiscutiblemente también es un western. Está pues obviamente los paisajes del western, estos planos abiertos, estos paisajes, los vaqueros super masculinos, los escenarios, pero hay muchas convenciones de este que no cumple, sobre todo en la historia en sí, en el guión. Por eso digo que es un drama, es como un drama western. Y por un lado agradezco que no se cumplan todas estas convenciones del western clásico porque no son de mis favoritos. Entonces para mí el western es simplemente como el fondo en el que se desarrolla la historia en sí. Y que es muy acertado porque en un ambiente así es donde encontramos personajes como Phil Burbank y aparte da pie para que se desarrollen los temas de la película como las dinámicas familiares, los conflictos, los celos, el análisis de la masculinidad, etc. La dirección de arte absolutamente maravillosa, me encantó, los escenarios, el vestuario, los sets, los paisajes, absolutamente maravilloso, un 10 de 10. La película se ambienta en Montana, pero no fue grabada en Montana, sino en Nueva Zelanda, el país de la directora, lo cual me parece un
algo muy lindo para ella, que esta película que está teniendo tanto éxito y que sale después de tanto tiempo de que ella no haya hecho cine, se grabe en su país, en Nueva Zelanda. La dirección de fotografía también 100% impecable. Es como que la dirección de arte y la dirección de fotografía se compaginan muy bien, y la fotografía le saca el jugo a la dirección de arte y te ayuda a contar la historia, ayuda a crear emociones y sentimientos de una forma muy 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 ingeniosa. Y bueno, ahora si hablamos del guión, el guión te vuela la cabeza. Para mí es muy muy bueno, a mí me encantó. Y aún no voy a empezar con spoilers, pero lo que sí debo resaltar de este guión, que creo que todas las personas que lo hemos visto, cuando terminamos de ver la película sentimos la necesidad de volver a verla, porque lo que pasa en los últimos 5 o 8 minutos, o sea, hay un giro impresionante en esos últimos minutos, y sentimos la necesidad de volver a ver todo, pero ya con esa información que tenemos del final. Además, la película, al igual que un libro o una novela, está dividida por capítulos. Creo que son 6 capítulos, y cada capítulo funciona también, para mí funciona también de forma individual. Tiene su introducción, tiene su conflicto, tiene un desenlace, y luego todos estos capítulos se juntan para ensamblar esta película tan maravillosa que funciona tan bien. Y creo que eso ya es otro nivel de narrativa audiovisual, y por eso también le doy muchos más puntos al guión. Ahora sí, vamos con spoilers. Y es que el único voiceover que hay en toda la película está al inicio, y lo dice Peter. Habla acerca de que después de la muerte de su padre tiene que cuidar a su mamá, tiene que protegerla, tiene que salvarla, es la palabra que usa. Y nos quedamos como que, oh, bueno, pero todo esto cobra aún más sentido cuando nos enteramos del final, cuando sabemos que Peter mata a Phil para proteger a su mamá, porque Phil estaba hundiéndola cada vez más en el alcoholismo y le estaba afectando muchísimo psicológicamente. Entonces nos damos cuenta que este inicio no es para nada azaroso, no es algo que es porque sí, al azar, sino que tiene mucho que ver con la historia. También es sorprendente cómo la película te muestra con mucha sutileza pequeñas pistas, te dando pequeñas pistas de cómo Peter está manipulando realmente a Phil y no Phil a Peter. A mí el guión me encantó definitivamente, es de aplaudir, a Jane Campion es una genia. Y sí, se muestra a través de pequeños detalles muy sutiles que son difíciles de identificar, pero está. Por eso digo que cuando ya conocemos el final, queremos volver a ver la película para darnos cuenta de todos estos detalles de Peter. Él manipula a Phil hasta el punto de lograr sacar ese lado humano, sacar todas esas emociones reprimidas y tener una conexión real con él. Y por eso también es un poco triste cómo acaba Phil, porque después de ver ese desarrollo, después de verlo vulnerable, pues sí es triste que termine muerto y traicionado por Peter de esa forma. Y me encanta cómo esta transformación de Phil se muestra también en la fotografía. Este detalle me encantó, que la primera y la última toma donde se muestra a Phil vivo son totalmente idénticas. En la primera, al inicio de la película, es un Phil altivo, fuerte, rudo, y ya en la última escena es un Phil más como débil, vulnerable, y no solamente vulnerable por dentro, sino vulnerable por fuera, porque ya estaba moribundo por la intoxicación del Anthrax. Y por último hablemos del título de la película, que no cobra sentido sino hasta el final, cuando aparece la Biblia en el Salmos 22:20, que dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y justamente el Salmo 22 es la súplica de Jesús en la cruz a Dios, y pues ya con esto se sugiere la traición de Peter hacia Phil, como un pequeño spoiler. Y pues también se justifica con el título un poco las motivaciones de Peter. Y bueno, esa ha sido mi crítica, reseña, no sé, de la película. Si ustedes la han visto, por favor díganme qué opinan en los comentarios. Me gustaría mucho saber su opinión, si están de acuerdo conmigo, si no, en qué puntos, y pues también enriquecerme con todo lo que ustedes tienen para decir, porque ese es el punto del canal, por eso hago estos videos. Y bueno, nos vemos a la próxima. Bye.